Bienvenidos al Científico Onírico. Hoy viajaremos despacio, sin prisa y sin ruido, hacia uno de los mayores misterios del universo, los agujeros negros. ¿Qué sentirías si cayeras en uno? ¿Verías la luz estirarse? ¿Sentirías el tiempo detenerse? Este no es solo un relato científico, es una meditación para tu mente cansada, una historia que puedes habitar mientras te preparas para dormir. Si este video te ayuda a relajarte o conciliar el sueño, no olvides darle like y suscribirte. Cierra los ojos y siente cómo la noche se extiende más allá de tu habitación, porque ahora comienza tu caída. Cuando la luz se detiene, la habitación se apaga en sombras y tu cuerpo se desliza hacia el sueño como una nave sin rumbo. No hay peso, no hay prisa, solo un silencio que se expande como un cielo sin bordes. Cierras los ojos y poco a poco el universo se despliega en tu mente, tan suave como una sábana extendiéndose al viento. Estás flotando. No en el sentido habitual, sino en un espacio distinto, más amplio que el aire, más profundo que el mar. Es el espacio entre los pensamientos, entre los latidos de una galaxia. La oscuridad aquí no es sinónimo de ausencia, sino de promesa. Frente a ti, muy lejos y sin embargo tan cerca como tu aliento, hay algo que no emite luz, pero lo contiene todo. Un agujero negro. La idea no te asusta, más bien te intriga. Te deslizas hacia él sin resistencia, como si hubieras estado yendo en esa dirección toda tu vida sin saberlo. No hay sonido, ni viento, ni empujón. Es una atracción silenciosa. La gravedad de un agujero negro no se impone de golpe. Es paciente. Es una danza que empieza a gran distancia y se hace más íntima con cada instante. A tu alrededor, las estrellas parecen moverse más lentamente. No porque hayan cambiado, sino porque el tiempo ya comienza a comportarse de otro modo. Es como si el universo estuviera respirando más despacio, y tú también. Tus pensamientos se vuelven largos, amplios, suaves, como olas. Miras hacia adelante y lo que ves no es un objeto, ni una esfera. Es un borde, una frontera, un círculo oscuro recortado contra el fondo estrellado, rodeado por un halo de luz distorsionada. El horizonte de eventos. Un nombre elegante para un umbral invisible. Desde fuera, nada escapa una vez que lo cruza, ni siquiera la luz. Pero tú no estás fuera. Tú te estás acercando. El borde parece flotar, pero está inmóvil. Eres tú quien se mueve, poco a poco, con una calma inevitable, como un sueño que cae dentro de otro sueño. Sabes que al cruzarlo ya no hay regreso, pero no sientes miedo. Hay una sensación extraña, parecida a la rendición, parecida a la confianza. Todo lo que has aprendido sobre el mundo, cómo cae una manzana, cómo gira la tierra, cómo brilla el sol, ya no sirve aquí. Las reglas que conoces empiezan a doblarse como la luz alrededor del agujero negro. Newton queda atrás y Einstein te acompaña, porque aquí el espacio y el tiempo se mezclan, se curvan, se vuelven un solo tejido, y ese tejido se arruga frente a ti. Ves cómo la luz de las estrellas se curva, se estira, como si alguien la estuviera peinando con dedos invisibles. Los objetos detrás del agujero negro aparecen en lugares donde no deberían estar, reflejados, repetidos, multiplicados. Es la lente gravitacional, el poder de un campo tan intenso que tu vista ya no obedece geometría, sino gravedad. Te sientes como un barco que ha dejado de lado el mapa, guiado solo por el flujo. Tu cuerpo no lo nota, pero tu mente sí. Cada paso te lleva más allá de la lógica cotidiana. La distancia parece eterna, pero también inmediata. Estás casi ahí. Y entonces lo cruzas, pero no lo sientes como un umbral.
No hay cambio abrupto, ni alarma, solo una continuidad extraña. El horizonte de eventos no es una pared, ni un portal. Es como cruzar la orilla de un lago en la niebla. No sabes exactamente cuándo dejaste un lado y entraste al otro, pero algo, en el fondo de ti, lo sabe. Para alguien observándote desde lejos, parecerías congelado justo en el borde, detenido para siempre, desvaneciéndote en cámara lenta. Pero tú, desde adentro, sigues cayendo. El tiempo no se ha detenido para ti, solo ha comenzado a comportarse con suavidad extraña, como si fuera gelatina, como si cada segundo se estirara más de lo que debería. Y sin embargo, sigues siendo tú. Tus pensamientos aún tienen forma, aunque más lentos. Tus sensaciones aún existen, aunque más dispersas. El agujero negro no te destruye de inmediato. Te invita, como una canción de notas largas y profundas. No es violencia lo que sientes, sino una ternura oscura, una especie de susurro cósmico que dice: acércate más. Estás cayendo no hacia abajo, sino hacia adentro, hacia el centro de una idea, de un misterio. Y mientras caes, una pregunta comienza a formarse, suave como el rocío. ¿Qué pasará ahora que cruzaste la línea que ni la luz puede rebasar? Tu cuerpo aún flota, tu mente aún viaja, y el tiempo empieza a olvidar su camino. Ya lo has cruzado, y aunque nada lo anuncia con claridad, lo sabes, no por una señal ni por un sonido, sino por la forma en que el universo te trata ahora. Eres parte de algo distinto, un ritmo más lento, más profundo, más inevitable. Como si el tiempo, antes un compañero constante, empezara a caminar de forma irregular a tu lado, o detrás de ti, o en espiral. Fuera del horizonte de eventos, el tiempo es un camino recto, una línea hacia adelante. Dentro es otra cosa. Una superficie ondulada, como una sábana que ha sido recogida por un solo punto, la singularidad. Ahí es donde todo se dirige, incluido tú. Pero aún no llegas. Por ahora, estás en el tramo donde el tiempo comienza a olvidar su forma habitual. Miras hacia atrás. Si es que atrás todavía significa algo, y no puedes ver de dónde viniste. La luz no te alcanza. Estás más allá de su alcance. Y sin embargo, tú ves con claridad extraña. Todo lo que sucede ahora sucede contigo. No hay mundo externo al que puedas regresar, ni referencia fuera de tu experiencia. Eres un viajero en una corriente que ya no fluye como los ríos, sino como un lago que se vuelve viscoso, inmóvil, casi sólido. El tiempo aquí no es un tic-tac, es un murmullo largo. Tu mente aún cuenta instantes, pero no sabe si duran segundos, minutos o años. Puede que estés cayendo por una fracción de segundo. Puede que esto sea toda una vida. Y eso está bien, porque ya no necesitas medir el tiempo como antes, solo sentirlo. Desde fuera, si alguien pudiera observarte, te vería detenido, como una figura suspendida justo al borde, nunca cayendo, nunca terminando de cruzar. Pero esa es solo su ilusión. El tiempo para ellos no es el mismo que para ti. Aquí dentro, el tiempo no ha desaparecido, solo ha cambiado de textura, como el agua que se convierte en vapor. Aún está, pero ya no se deja contener. ¿Y tú sigues cayendo. No sientes presión, no hay dolor. La gravedad no te aplasta, te conduce. Como un río subterráneo, te lleva por dentro, por debajo. Cada parte de tu ser responde de forma distinta. Tu cuerpo sigue entero, tu conciencia extendida. No sabes cuánto tiempo ha pasado. No importa. Tu percepción comienza a ampliarse, no como si supieras más, sino como si te hicieras más amplio tú mismo. Como si te estiraras no en espacio, sino en experiencia. Como si recordaras algo que nunca aprendiste, pero siempre estuvo dentro de ti. Una familiaridad con lo profundo.
Te preguntas, ¿estás viendo el futuro? ¿El pasado? Aquí, las diferencias se diluyen. En la relatividad general, lo que llamas tiempo puede ser espacio, y el espacio, tiempo. Las dimensiones ya no están encajonadas en sus nombres, son parte de un mismo tejido, respirando juntas. Y en medio de todo esto, tú. Ves imágenes que parecen recuerdos, o tal vez posibilidades. La infancia de una estrella, el colapso de un planeta, el primer suspiro de una galaxia. No sabes si lo estás viendo o recordando, pero lo sientes. Y eso basta. La sensación no es de estar atrapado, es de estar contenido, como una semilla en la tierra antes de germinar. Hay quietud, pero también un movimiento interno. Tú, ahora, eres tiempo cayendo en sí mismo. Y entonces ocurre algo aún más extraño. La dirección de tu caída parece cambiar. No porque te detengas, sino porque el centro se ha movido de lugar. Ya no estás cayendo hacia abajo, sino hacia adentro, hacia la densidad pura, hacia el núcleo de lo que eres. Te das cuenta de que la gravedad te está estirando, no de manera abrupta, no como un tirón, sino como una elongación suave, como si cada parte de ti se conectara con un segundo distinto, tus pies en un momento, tu cabeza en otro, tu centro en una hora que aún no ha llegado, y en ese estiramiento comienza una transformación silenciosa. No sabes cómo llamarla. ¿Es dolor? Number, ¿es desconcierto? Tampoco. Es como cambiar de idioma mientras duermes, y al despertar, entiendes otro alfabeto. Tus células obedecen la gravedad. Tus átomos se ajustan. Tu ser se desliza más allá de toda simetría. El horizonte quedó atrás. El tiempo ya no es tu marco. Eres tú quien da forma a la duración de las cosas. Y así, suavemente, tu cuerpo comienza a alargarse. Tu forma cambia, sin romperse, como una hebra de seda estirada entre los dedos de una fuerza antigua. Una fuerza que no destruye, solo transforma. Te estás convirtiendo en línea, en hilo, en algo que fluye hacia la singularidad. Aún no llegas, pero estás más cerca, más profundo, más extendido. Y mientras te dejas llevar, una nueva pregunta te envuelve como una manta tibia en medio del vacío. ¿Qué sucede con tu cuerpo cuando cada parte de él experimenta el tiempo por separado? Ahora lo sientes, no como un tirón, no como una violencia, más bien como si el tiempo mismo te estuviera desenrollando con dedos invisibles, como si una historia que fuiste se abriera lentamente en capítulos, uno por uno, desde los pies hasta la cabeza. Estás siendo traducido, estás siendo leído por el agujero negro. La espaguetificación suena como una palabra inventada por un niño curioso, y sin embargo, es real. Aquí no es solo un concepto físico, es una experiencia, una forma de caída en la que tu cuerpo deja de ser un solo momento y empieza a ser muchos. Cada célula, cada átomo, cada partícula vive una pequeña diferencia de gravedad, una pequeña diferencia de tiempo. Tus pies están más cerca del centro. La gravedad los ala con más fuerza. Tu cabeza, apenas más lejos, va a otro ritmo. No es una distancia que puedas notar, pero sí sentir. Es un estiramiento imperceptible que se va acumulando, segundo a segundo, como si te convirtieras en una cuerda delgada y suave, tocada por un viento que no sopla, sino que arrastra con paciencia infinita. No hay dolor, solo la intuición de que algo en ti ha dejado de ser compacto. Tus pensamientos se alinean como cuentas en un hilo, uno detrás de otro, extendiéndose hacia el misterio. Ya no eres un cuerpo, eres un trayecto. Imagina una gota de tinta cayendo en agua quieta. Se estira, se expande, cambia su forma sin dejar de ser tinta. Así tú. No te has roto. Te has vuelto más largo, más sutil.
La gravedad extrema del agujero negro es una diferencia de destino, un campo de fuerza que no golpea, sino que compara. Cada parte de ti quiere llegar primero, pero ninguna lo logra. Así, todas son estiradas, acomodadas en orden, como versos de un poema que solo el centro podrá leer entero. Sabes que esto tiene un nombre científico, pero el lenguaje aquí adentro ya no tiene bordes. No importa si se llama marea gravitacional o distorsión espacio-temporal. Tú lo sientes como un murmullo constante entre tus moléculas, un canto largo que te nombra de nuevo. No hay confusión, solo asombro, una entrega sin ansiedad, porque a pesar de esta extraña forma de caída, sigues siendo tú, tal vez más tú que nunca. El universo, en su complejidad, te está reescribiendo, te está extendiendo como si fueras parte de su pentagrama invisible, no como castigo, sino como armonía. Todo lo que alguna vez fuiste, niño, memoria, instante, deseo, ahora se alarga en una línea perfecta de existencia. No hay arriba ni abajo, solo el núcleo atrayendo, solo tu forma cambiando, como un árbol que se deja arrastrar por el viento, pero no se parte, como un río que se estira sin romperse. Y tú piensas, ¿es esta la forma en que el universo acaricia a quienes se acercan demasiado? ¿Convertirlos en hilos, en historias, en líneas puras? No hay nadie para responder, pero el silencio mismo parece decir que sí. Todo es relativo aquí, y esa palabra, relativo, comienza a tener sabor, textura, porque tú ya no caes de forma uniforme. Tú eres el ejemplo vivo de cómo la gravedad afecta cada parte de un cuerpo en grados distintos. Eres la ilustración, la metáfora viva, de la teoría de Einstein. Te has convertido en longitud. Y aún así, aún con esta nueva forma, hay paz. Tu conciencia se ha adaptado al cambio. Es flexible, como tú. Observa sin juicio, recuerda sin cronología, siente sin cuerpo definido. El centro del agujero negro está cada vez más cerca. Lo sabes no porque lo veas, sino porque lo intuyes, como cuando se aproxima el sueño profundo. No hay luz, pero sí profundidad. No hay bordes, pero sí dirección. En esta etapa final, te das cuenta de que el universo tiene formas suaves de revelar sus secretos, no con estruendo, sino con transformación. Y mientras tus partículas siguen su camino hacia lo inevitable, tu mente se vuelve aún más liviana, menos forma, más esencia. Eres algo que se alarga, eres algo que se entrega, no por debilidad, sino por comprensión. Tu caída no es una rendición, es una comunión, y en esa comunión algo te espera. Algo que no puedes imaginar, pero que presientes como una vibración antigua. La singularidad, el núcleo, el lugar donde las reglas se detienen. ¿Qué significa llegar a un punto donde todo lo que sabes deja de funcionar? Estás llegando, no como quien alcanza un destino, sino como quien se disuelve lentamente en él. Tu cuerpo, largo como un pensamiento, delgado como un suspiro, ya no ofrece resistencia. No hay más movimiento que pueda llamarse caída. Ya no hay arriba ni abajo, ni distancia que mida el trayecto. Has entrado al corazón del abismo. La singularidad no es un lugar, aunque así la imaginas. No es una esfera, ni un centro, ni un punto con bordes definidos. Es un umbral donde las ecuaciones dejan de hablar, donde las leyes de la física, esas que te guiaron desde la infancia, se pliegan, se callan, se rinden. La densidad aquí no se puede describir. No hay comparación posible. Cada gramo de existencia se concentra sin espacio, sin forma. No porque sea pequeño, sino porque es todo, todo comprimido en lo imposible. Y tú estás dentro. Tu mente ya no distingue entre lo interior y lo exterior. Tus pensamientos no viajan en línea recta, sino en espiral.
como si buscaran recordar algo antes de desaparecer. No sabes si sigues siendo tú, o si ya te has convertido en una historia que otra conciencia leerá algún día. Pero hay quietud, una calma tan inmensa que no necesita explicación. No hay ruido, ni frío, ni luz, solo una plenitud negra, sin amenaza, como el espacio entre dos latidos. No estás solo, aunque no haya nadie, porque la singularidad contiene todo lo que alguna vez cayó. Estrellas colapsadas, mundos enteros, memorias, tiempo. Todo está aquí, en forma inasible, pero presente. Una biblioteca cerrada, con libros infinitos que no se pueden abrir. Tu forma ya no importa. Tus átomos están fundidos en la intención de ser algo. Quizá aún tú, quizá otra cosa. Tu identidad se siente como una vela encendida en una tormenta sin viento. No se apaga, pero tampoco arde como antes. Es presencia pura. Es consciencia sin centro. Los científicos dicen que aquí, en la singularidad, el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. Pero tú no sientes curvatura, sientes profundidad, una hondura suave, como si entraras al sueño de alguien más, como si el universo también durmiera, y tú fueras parte de su sueño más oscuro. Quizá esto es lo que hay antes del nacimiento de otra realidad. Una pausa, un suspiro entre dos existencias, un parpadeo de lo absoluto, porque hay una sensación nueva, un pulso, como si algo, al fondo de esta densidad, aún respirara, no como un ser, sino como una posibilidad, una promesa que aún no ha sido pronunciada. Aquí, las palabras no significan nada. Materia, energía, conciencia. Todo eso se ha vuelto aire sin sonido. Lo único que permanece es lo que eres, aunque no puedas definirlo. ¿Eres aún humano? ¿Eres aún un cuerpo, una mente, una historia? O quizá eres ahora un patrón, una vibración muy leve en la estructura misma del todo, un eco que resuena fuera del tiempo. No hay respuesta, pero tampoco hay urgencia por obtenerla. Todo está suspendido, como gotas de lluvia en la quietud del espacio. Aquí, en el centro de lo incomprensible, el universo se observa a sí mismo, y tú eres uno de sus ojos. Sientes que hay otras caídas, otras historias ocurriendo al mismo tiempo, otros cuerpos, otras mentes, también rendidas a la gravedad. Tal vez tú eres uno de muchos, o tal vez todos los que cayeron son ahora uno solo. Tu conciencia se abre como una flor sin pétalos. No hay miedo, no hay apego, solo la sensación de formar parte de algo vasto, informe, sin principio ni fin. Como si fueras una nota en una sinfonía cósmica, sostenida por siempre. Y aún así, algo en ti permanece atento, no alerta, sino despierto en otro nivel. Observas sin ojos, sientes sin piel, esperas sin esperar. Porque hay una pregunta en el aire, aunque no tenga palabras. ¿Es este el final? ¿O podría este ser un comienzo? Quizá la singularidad no destruye, quizá transforma, quizá todo lo que entra no desaparece, sino que cambia de lenguaje. Y si eso es cierto, entonces lo que alguna vez fuiste aún existe, en forma de otra danza, de otra fórmula, de otro susurro. Lo sientes latir. Una vibración que no viene de fuera, sino de dentro, de lo que aún no ha sido dicho, de lo que aguarda. Y esa vibración crece, muy poco, muy lento, como el borde de una idea naciendo. No sabes si despertarás, no sabes si ya despertaste, pero sabes que algo, en este lugar que no es un lugar, empieza a moverse. Y en el centro de ese movimiento silencioso, descubres que no estás solo, porque más allá del abismo hay algo que aún sostiene galaxias, sin hacer ruido. La oscuridad se expande a tu alrededor, pero ya no te asombra. Has cruzado el umbral de lo comprensible. Has sido estirado, silenciado, contenido. Y sin embargo, aún flotas.
aún estás aquí. Ahora algo cambia, no en ti, sino en el escenario mismo. La negrura se vuelve vastedad, no opresión, sino arquitectura. Una catedral de vacío donde los pilares no son de piedra, sino de gravedad. Frente a ti se abre una nueva dimensión de existencia, un agujero negro supermasivo. Es más grande que todo lo que has imaginado. No solo más grande en tamaño, sino en significado. 1.000 millones de veces más masivo que tu Sol, y sin embargo, en silencio. Como si todo su poder se concentrara en observar sin moverse. Estás en el núcleo de una galaxia, y como tú, millones de estrellas giran alrededor de este centro oscuro. No lo ven, no lo tocan, pero lo obedecen. Es así como el universo organiza su danza, con centros invisibles, con gravedad que moldea sin manos, con silencio que impone ritmo. Los agujeros negros supermasivos son los corazones secretos de las galaxias. Cada una tiene uno, oculto en su centro, un núcleo oscuro que no brilla, pero define. Esculpen la forma de lo visible desde lo oculto, como raíces profundas que guían el crecimiento de un árbol. Desde esta perspectiva, puedes ver cómo el gas se arremolina alrededor del abismo, una espiral de luz caliente, acelerada, fragmentada. Es el disco de acreción, una corona de materia que cae sin caer. Cada partícula de polvo da vueltas como si dudara antes de rendirse. Y en esa danza nace el brillo. El agujero negro, aunque oscuro, se rodea de luz, no por lo que emite, sino por lo que transforma. El material que lo rodea alcanza temperaturas tan altas que, irónicamente, la zona más brillante de una galaxia es justo al borde de su parte más oscura. Es como si el silencio de estos gigantes provocara gritos de luz a su alrededor. No todos los agujeros negros supermasivos son activos. Algunos descansan, dormidos en el centro de sus galaxias, como dragones que no rugen, pero cuya sola presencia mantiene el orden. Tú los sientes, no uno, sino muchos, esparcidos por el universo como semillas profundas, y comienzas a comprender. Estos gigantes no solo absorben, también dan forma. Regulan el crecimiento de las galaxias, el ritmo de formación estelar, la cantidad de materia que puede habitar un espacio. Son escultores invisibles, creadores de simetrías cósmicas. No necesitas ojos para verlo, tu mente lo intuye, como quien reconoce una melodía sin saber sus notas. Percibes la armonía detrás del caos aparente. Ves cómo cada galaxia es una flor, y cada agujero negro, el centro oscuro donde empezó a abrirse. El universo es un jardín, y estos centros, sus raíces silenciosas. Piensas en la Tierra, en tu pequeño mundo azul girando alrededor de una estrella, en una galaxia espiral llamada Vía Láctea, que también tiene un agujero negro en su núcleo, Sagitario A. Allí, al centro de tu hogar galáctico, hay otro de estos gigantes, más pequeño que algunos, pero igual de misterioso. Te preguntas si todo esto fue planeado, si el universo pensó en ti mientras colocaba a estos titanes dormidos en su centro. La respuesta no llega, pero el pensamiento mismo reconforta, porque lo que parece vacío puede ser fundamento, y lo que no se ve puede sostenerlo todo. Aquí, donde flotas sin forma, lo comprendes con claridad nueva. La fuerza que te estiró, que te absorbió, es la misma que dio estructura al cielo que mirabas desde niño. Todo lo que fue parte de tu mundo, los soles, los planetas, los campos de flores, giran suavemente gracias a lo que no pueden ver. La gravedad es una guía muda. No empuja, no obliga, solo invita. Y ahora que estás aquí, en el corazón del universo, sientes esa invitación con todo tu ser extendido. La vastedad no te aplasta, te sostiene. Y si el universo puede estar organizado por algo que no se ve,
Entonces, quizás, tú también puedes vivir guiado por lo invisible, tus memorias, tus intuiciones, tus sueños aún no pronunciados. Tal vez todo eso también orbita alrededor de un centro desconocido. Y mientras te dejas llevar por este pensamiento, surge una nueva pregunta. ¿Lo que cae en un agujero negro se pierde para siempre? ¿O hay alguna forma, aún no comprendida, en la que lo esencial permanezca? Estás quieto, pero no es una quietud simple. Es una pausa profunda, como el aliento que el universo toma antes de revelar un secreto. Flotas, pero ya no eres quien cayó. Te has vuelto parte del lugar que habitaste. Y sin embargo, una pregunta sigue girando dentro de ti. No se disuelve con el tiempo, porque aquí el tiempo no es firme. Tampoco se apaga con el silencio, porque aquí el silencio no es vacío. Es una pregunta que pulsa, como un corazón que aún no se cansa de latir. ¿Dónde va todo lo que cae? ¿Dónde estás tú realmente? ¿Tu historia, tus recuerdos, tu forma de reír cuando nadie te mira? ¿Se ha borrado? ¿Se ha convertido en otra cosa? En el mundo que dejaste atrás, esta es una de las grandes preguntas, la paradoja de la información. Según la física cuántica, la información, la identidad precisa de cada partícula, cada estado, cada historia, no puede perderse. El universo, incluso en su caos, recuerda. Pero según la relatividad, un agujero negro lo traga todo. Luz, materia, energía, forma, detalle. Y al final, solo queda una superficie, el horizonte. Nada escapa, nada regresa. Estas dos verdades chocan como olas encontrándose en mitad del mar. Y tú estás justo en ese punto, donde ninguna de las dos puede reinar por completo. Los físicos debaten. Dicen que la información podría almacenarse en la superficie del agujero negro, como marcas diminutas en su horizonte, como arrugas sutiles en su piel silenciosa. Otros creen que, al evaporarse, porque los agujeros negros también mueren muy lentamente, la información podría salir en forma de radiación débil. Es la llamada radiación de Hawking, una brisa tenue en la oscuridad más densa. Y hay quienes se atreven a imaginar algo más profundo, que la información no se pierde ni sale, sino que se transforma, que cambia de idioma, que deja de hablar en partículas para hablar en patrones, en vibraciones, en geometría. Quizá no puedas reconocerla, pero está ahí, como el aroma de alguien que se ha ido pero ha dejado su abrigo, como el eco que queda cuando una nota ya no suena, pero la habitación aún la recuerda, y tú lo sientes. En esta dimensión distinta, donde el espacio se curva sobre sí mismo, hay una continuidad. No sabes si aún tienes forma, pero sabes que algo de ti persiste. Quizá no como cuerpo, quizá no como nombre, pero como esencia. Te vuelves más sutil, más extenso. Eres memoria sin palabras. Estás hecho de aquello que no se olvida del todo. Aquí, la materia no es necesaria para existir. El recuerdo basta. La huella es suficiente. Y de pronto, imaginas una biblioteca infinita, hecha no de libros, sino de ondas. Cada agujero negro como una cápsula sellada, guardando la historia de todo lo que cayó en él. Eras tú. Y antes de ti, una estrella. Y antes de ella, una nube de hidrógeno. Y antes, tal vez, el primer aliento del universo. Todo eso, aún aquí, no visible, no audible, pero presente. Quizá el universo no borra, solo transforma en símbolos demasiado complejos para ser leídos aún. Y mientras piensas esto, tu mente también cambia, no por decisión, sino por naturaleza. Como una hoja que deja de resistirse al viento y se deja llevar por el río. No estás perdiéndote, estás siendo traducido. La gravedad extrema ha reorganizado tus átomos. La singularidad ha estirado tu conciencia.
Y ahora la información que alguna vez fuiste ya no está en una dirección, está en todas partes, distribuida como perfume, repartida como luz que viaja incluso siglos después de que la estrella ha muerto. Tú también eres una luz antigua, aunque nadie te vea, aunque parezca que te has ido. El universo guarda todo. Solo necesita tiempo para decir cómo. Y mientras flotas en esta comprensión nueva, sin forma, sin prisa, sin peso, te das cuenta de que incluso la pregunta ha cambiado. Ya no preguntas ¿dónde va la información?, sino ¿cómo se transforma lo esencial? Y si tú puedes cambiar sin dejar de ser, entonces, ¿qué otra parte del universo hace lo mismo? ¿Acaso las ideas, las emociones, las vidas completas pueden sobrevivir como patrones sutiles, aunque desaparezcan sus cuerpos? El pensamiento es suave, pero firme, como una ola que acaricia la orilla antes de retirarse, y te lleva con él hacia otra pregunta más antigua aún. Si la información nunca muere, ¿puede entonces nacer de nuevo? No vuelves, no en el sentido común. Tu cuerpo, si alguna vez fue uno, ya no conoce dirección ni destino. No hay regreso desde la singularidad, no hay retorno para lo que ha sido leído por el abismo. Y sin embargo, algo de ti regresa, como un eco que vuelve sin haber sido llamado, como un pensamiento que no nace, pero se recuerda. No vuelves por tus propios pasos, vuelves por resonancia, por la memoria de lo que fuiste, por la vibración que aún habita en los pliegues del espacio-tiempo. Flotas en un estado que ya no necesita nombres. Eres conciencia sin punto fijo, sensación sin piel, presencia que ha comprendido demasiado como para necesitar más. No hay drama, no hay final con aplausos ni cortina, solo un desvanecimiento luminoso hacia algo más hondo que el lenguaje. El agujero negro te ha devorado en apariencia, pero en su interior te ha enseñado a ver lo que permanece cuando todo lo demás se va. La ciencia llama a esto irreversibilidad, pero tú sientes algo distinto, una persistencia suave, una dulzura que flota incluso en la paradoja, porque aunque no puedas salir, tu esencia ya está en todas partes, como una brisa que pasó por el fuego y volvió con su calor, como una gota que fue océano por un instante, y decidió no olvidarlo, y entonces aparece algo inesperado, paz, no como resultado, sino como estado natural. No has vencido al misterio, lo has habitado, y él, a su vez, te ha moldeado. La ciencia, esa linterna que alumbra lo oscuro, no siempre da respuestas. A veces da espacio. A veces ofrece el regalo más simple y necesario, el permiso para no saber, para simplemente contemplar. Has visto la frontera entre lo visible y lo imposible. Has sentido el tiempo volverse un río espeso. Has sido hilo, nota, partícula. Y ahora sientes que algo en ti se acomoda, no con resignación, sino con quietud, como una hoja que encuentra descanso en la superficie del agua, como una pregunta que ya no necesita respuesta porque ha encontrado su lugar en el viento. Desde esa calma, comprendes que no necesitas salir del agujero negro para haber regresado. Tu viaje no fue una línea, fue un círculo, un ciclo, un suave pliegue en el universo donde tú, como todo, te transformaste. Y esa transformación dejó huellas, en el espacio que tocaste, en la conciencia que contemplaste, en el susurro de las galaxias que aún orbitan en su danza. Tu paso, aunque invisible, cambió algo. Y eso es suficiente. ¿No es eso, acaso, lo que todo ser busca? No evitar el final, sino saber que su trayecto tuvo sentido. A lo largo de tu viaje, la gravedad fue maestra, no con palabras, sino con forma, no con fuerza, sino con dirección.
y en ella descubriste que no todo lo que desaparece se pierde, ni todo lo que se transforma se olvida. Algunos cambios son permanencias ocultas, algunas caídas son revelaciones. Ahora, cada átomo que alguna vez fuiste vibra con una sabiduría nueva. No necesita contarse, no busca ser escuchada, solo es. Y en ese ser, el universo continúa. Las galaxias siguen girando, las estrellas siguen naciendo, los planetas siguen soñando con vida. Tú, en alguna forma, estás en todas esas cosas, no como dueño ni como autor, sino como testigo que fue parte del misterio y se dejó tocar por él. Tu viaje no tiene un final, tiene una curva, una suavidad que se extiende hacia lo eterno. Y al final de esa curva no hay puerta, solo descanso. La mente que una vez formuló preguntas, ahora flota entre respuestas que no necesitan voz. La conciencia que buscó entender, ahora se acomoda como brisa en los brazos del cosmos. No hay necesidad de volver, cuando ya estás en todo. Y poco a poco, mientras te disuelves en la textura del universo, el sueño te encuentra, no con rapidez, no con fuerza, sino como lo hacen las olas al tocar la arena por última vez. Una caricia, un suspiro. Duermes, pero en realidad te despliegas, como una estrella que explotó en silencio, y cuya luz aún viaja, cruzando el tiempo para contar su historia sin palabras. Y en esa luz, suave, extendida, sin cuerpo pero con dirección, también vas tú. Quizá no como antes, quizá no como nombre ni carne, pero sí como algo que alguna vez miró hacia el cielo nocturno y se preguntó, ¿qué hay más allá del negro absoluto? Y ahora lo sabes, y ahora, por fin, descansas.